Buenas tardes a todos. A ver, voy a ver en la pantalla, estamos 30. A ver, Álvarez Dana, ¿no? Dana, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, doctor. Bueno, ya no, buenas tardes, estamos un minuto después. Me vas a ir ayudando. He visto que no está el Elías, debe estar tal vez en alguna actividad, pero no se preocupen. Me vas a ir ayudando con la imagen y con el sonido. Está bien, doctor. Ya, deben estar viendo ahorita solo tal vez la imagen de la foto. Ahora les voy a colocar la presentación de pantalla y enseguida carga. Ahora sí. Dana, buenos, ahora sí. Están viendo la diapositiva con valores arriba de gasométricos y hacia Sí, abajo doctor. los imágenes. Sí, ¿Sí? doctor, donde nos quedamos la anterior clase. Perfecto. Sí. Muy bien. Entonces, ahora sí continuamos. Vamos a avanzar este tema de desequilibrio ácido-base. Ahí he colocado mi puntero láser. Y bueno, entonces, buenas tardes a todos nuevamente. Y del apunte que tuvieran o lo que, cómo están, cada uno tiene su forma de estudiar. Si gustan, capturan imagen o lo que yo les paso en diapositivas. Este clase les mostré. Tiene estos valores que hay que grabarse, les decía, en relación al pH, presión parcial de oxígeno, CO2, bicarbonato, la presencia de bicarbonato, exceso y déficit de base, la saturación de oxígeno, que es esto lo que en este momento cuando a los pacientes enfermos con COVID se les mide, no debe ser menos de 90 y a nivel del mar alrededor de 96 a 100%. Y la presión de inspiración forzada de oxígeno, 200 en nuestro medio y 300 a nivel del mar. Les he hecho detalle de cómo estamos en la altura. He preguntado a algunos que si conocían a nivel del mar.
Y a propósito de eso, me hicieron una pregunta de cómo puede ser la adaptación. Bueno, hemos hecho una especie de comentario. Ahora sí, este artículo les decía que es el que utiliza los datos de biología de la altura, les mostré dónde queda, cómo. Y justamente este colega que les decía, compañero de curso, Walter Petty, yo le digo, es el que maneja fisiopatología en medicina. Y entonces, por eso les he puesto, porque el dato principal es del IBBA. Y entre otros datos que también están publicados en este artículo, están estos que hay que también conocer, la presión barométrica. A medida que vamos subiendo en altura, miren, en el alto, por ejemplo, 462, baja tanto que por eso es que los gases a veces se expanden. En cambio, a nivel del mar, 760 millas de mercurio, lo que es lo mismo una atmósfera. Después a 3.000 ya bajando 596, 462, miren, a 8.000 metros sobre el nivel, diríamos en el Everest, es mucho, mucho menor, donde la temperatura puede llegar hasta menos 40 grados centígrados. Este aparatito que han debido conocer acá, por ejemplo, está saturando a 96% y su frecuencia cardíaca está en 82. Entonces es un aparatito que se llama oxímetro de pulso, importante, no es complicado su manejo, pero es importante para especialmente detectar estados de hipoxia. Otra tablita también es importante que lo tienen ustedes, es la presión barométrica de oxígeno, que es distinto a la presión atmosférica, y el porcentaje de aire de oxígeno inspirado. A nivel del mar, cuando la presión barométrica de oxígeno solamente en el aire inspirado llega a 149, el 100% prácticamente de oxígeno. En nuestro medio, digamos 3.000, si hacemos una diferencia, 3.500 o 600, llega cercano, digamos, entre más de 1.000. Y la presión barométrica 103, y miren la cantidad de oxígeno que tenemos en el aire inspirado, solo 69%. Y miren cuánto baja a nivel del alto, diríamos, 60%. ¿Por qué es importante este dato? Para tenerlo en cuenta, porque ¿qué mecanismos de compensación tenemos? Nosotros especialmente compensamos a través del aumento de glóbulos rojos, aumento de la hemoglobina y una modificación en la presión en la glucólisis mediante la liberación de 2,3-DPG. Bueno, el pH, como estamos en el tema de ácido-base, recuerdo que a Catherine le pregunté y hicimos un repaso de qué se definía ácido, base o de acuerdo a los Bronsted y Lewis y UPAC. Cada uno ya recuerda. El pH para determinar en sangre, justo espero terminar con los procedimientos que se utilizan actualmente para determinar pH y gases en sangre, utilizando equipos últimamente ya bastante sofisticados, que justamente les he encontrado unos videos para que lo veamos. Pero básicamente es desde la toma de muestra, la fase preanalítica, diríamos. Entonces, la arteria, ahí lo estamos graficando de forma muy didáctica, la arteria radial se debe realizar una punción sin, digamos, contaminar con nada de oxígeno. Se toma así en jeringuitas generalmente de 1 mililitro, jeringas tipo insulina, y máximo medio mililitro o 1 mililitro. Van a ver en el equipo que les voy a mostrar, el Radiometer ABL 800. Entonces, es aquí como una vez tomada la muestra, se envía el equipo, ustedes van a procesar, espero que conozcan algunos de los equipos cuando hagan su práctica clínica. Y entonces el pH de la sangre, como ya les he indicado, 7.40 más o menos 0.5. Y tienen distintos pHs que también aquí tienen una muestra. Por ejemplo, pHs ácidos como el jugo gástrico, el zumo de limón, miren, cercano a 2.4. Después la cerveza 4.5, la lluvia ácida menos de 5.6, la saliva entre 4.5 a 5.7. Después el agua neutra, como decimos, el agua bidestilada llega a 7. La saliva entre 6.5 y 7, la sangre ahí está, 7.35, 7.45, este es el valor
que se maneja tanto a nivel del mar como a nivel de la altura. Y la orina, miren, 8, el jabón 9 o 10, el amoníaco 11,5, hipoclorito de sodio, miren, muy alcalino junto al hidróxido de sodio. Entonces hay así valores de pH que nosotros es importante que tengamos en cuenta. Perdón, me he pasado. Entre los equipos que se utilizan, este es uno, diríamos, relativamente muy ligero con pocos parámetros, pero también se comporta bien, es un gasómetro que permite medir gases en sangre y pH y algunos de los electrolitos. Solo hasta ahí, tiene pocos parámetros. Después, no sé si han conocido estas cintitas, se llaman cintas de indicador universal, que también utilizando 4 indicadores de pH puede medir, aplicando esto en una X solución, al minuto se puede, de acuerdo al cambio de color, se puede medir el pH, que ustedes deben conocer en bioquímica. Y después los pHs manuales, diríamos, o mediante electrodos, se mide en la solución, y acá, por ejemplo, la solución ácida de 4,16. Y hay hasta inclusive pHímetros de bolsillo, tipo bolígrafo, que también se introducen en la solución y se puede medir el pH. Esto les he puesto para que, antes de entrar al tema mismo, cuando un pH 7, miren, la concentración de hidrogeniones llega a 10,7 milimoles por litro, y la concentración de oxidrilos, bien, esto puede llegar a 10 a la menos 7, pero concentración de oxidrilos. Recuerden, a mayor cantidad, esto significa mayor y esto significa menor en relación al hidrógeno. A mayor concentración de hidrogeniones, menor es el pH. Va disminuyendo esta concentración, va aumentando el pH. pH neutro, pH ácido, pH alcalino. Esta es una titulación, por ejemplo, va variando acá el ácido acético en su forma de radical, acetato, y va bajando a medida que ustedes van agregando ácido o base. El pH también va variando, miren, de 0,5, 0,4, 0,3, etc. Uno va realizando gráficas de determinación de pH y frente a amortiguadores o sustancias Barré. La ecuación de Henderson y Hasselbalch, y acá les tengo ya introduciéndonos a las 4 alteraciones clásicas, ya sea acidosis de tipo metabólica o respiratoria, o alcalosis también de tipo metabólico o respiratoria. Esta ecuación de la de Henderson y Hasselbalch, que es la clásica, es esta, pero con aplicación médica es esta. Cuando el pK del ácido carbónico ya está calculado, aquí está el pK 6,1, y el logaritmo de la concentración de bicarbonato multiplicado por la presión parcial del CO2 y multiplicado por este factor 0,03 nos puede determinar el valor de pH. Entonces, esto se maneja en laboratorio, esto también les da en el laboratorio, en gasometría, y uno puede calcular directamente el pH. A veces se dice en el hospital, se dice cuánto sería el pH calculado y cuánto es el pH que ha determinado el laboratorio. Y entonces a veces se realizan sus cálculos para verificar realmente cuál es el valor real de una alteración en pH. Dos órganos, el pulmón y el riñón, son los encargados de regular el pH. Más adelante les voy a explicar cómo. Pero de inicio, miren, la alteración primaria, por ejemplo, en una acidosis metabólica es la disminución de bicarbonato. En una alcalosis, más bien, el aumento de bicarbonato. Recuerden, metabólica, que es prácticamente el control del riñón. En las respiratorias, si hay acidosis, aumento de CO2, disminución de CO2, alcalosis. El pH, como de esto les digo, aquí disminuye, como es acidosis, alcalosis aumenta, disminuye, aumenta. La compensación. Este es un cuadro muy bonito y práctico para que se grabe. Si el riñón es el que está disminuyendo el bicarbonato, quiere decir creación, ¿quién debe regular? Es el pulmón. ¿Cómo? Ocasionando eliminación de CO2 como ácido carbónico. Y entonces este CO2 es el que se libera a través de la respiración hacia el exterior. Entonces este paciente respira demasiado. Justamente un gráfico les he agregado hace poquito, y este gráfico se los voy a explicar con una respiración típica, que es la respiración de Kuznetsov. Después, si hay una alcalosis, más bien tiene que retenerse el CO2. Al retenerse con
disminución de la ventilación, aumenta entonces la presión parcial de CO2. En cambio, si hay respiratoria, quien compensa es el riñón. El riñón retiene bicarbonato o elimina bicarbonato. Es así como se compensan las alteraciones del desequilibrio ácido-base. Aquí un detalle más de la ecuación de Henderson y Hasselbalch. Recordarán, esto generalmente en físico-química es donde se realizan, o en bioquímica. Esto se obtiene a través de la disociación de bicarbonato ácido carbónico y se calcula su pK, se realiza un despeje y se llega hasta esta fórmula donde está la relación de numerador con denominador. Generalmente la relación del numerador del bicarbonato debe llegar aproximadamente a 20 y el denominador cercano a 1. Si uno hace este logaritmo de 20, más o menos llega a un número que sumado con 6.1 llega a 7.40. Cuando hay este valor de la presión parcial del CO2, por ejemplo, hoy está el valor 40, 24, como se está utilizando acá, pero si hay una disminución, diríamos, de bicarbonato, ocasiona una acidosis metabólica o un aumento de esto del numerador, decimos una alcalosis. Hay moléculas que regulan el pH. Estos se llaman sistemas amortiguadores o que controlan el pH. Y entre las primeras son las moléculas. Una de las primeras en la sangre es el sistema bicarbonato ácido carbónico. Ante la presencia de hidrogeniones, estos bicarbonatos se transforman en ácido carbónico o este ácido carbónico suelta los hidrogeniones y se transforma en bicarbonato. Aquí también la hemoglobina, recuerden, tiene aminoácidos. Los aminoácidos todos ustedes conocen que son anfóteros o amortiguadores, también regulan el pH junto a las proteínas. Después otro sistema es el fosfato monosódico disódico, el bicarbonato CO2, también el 75% de la capacidad amortiguadora se debe a este sistema. Aquí están viendo el sistema de ácido carbónico. Esto es lo que tal vez antes debería haberlo colocado para que entiendan la ecuación de Henderson y Hasselbalch. Nace en realidad, les decía, desde el ácido carbónico cuando se disocia en bicarbonato y protones. De esto se calcula la constante K y se tiene mediante la ley de acción de masas, esta es la constante K. Y si aplicamos el pK, tenemos generalmente el logaritmo de la constante K. Y el logaritmo de esto, de las moléculas disociadas, se puede calcular y de ahí es como se disocia o se tiene la ecuación de Henderson y Hasselbalch. Eso sería, diríamos, en relación a las moléculas. Ahora, entre los órganos o tejidos, los pulmones son los que, cuando aumenta la respiración, eliminamos CO2, es un mecanismo de compensación, o al revés, cuando hay una alteración en el sistema respiratorio, por ejemplo, edema agudo de pulmón, un tema que me gustó cuando no sé qué grupo expuso, que deben recordar, deben estar presentes ahora. Me gustó un tema que el lunes creo que lo expusieron, era las alteraciones en el pulmón por COVID, por el SARS-CoV-2. Y uno de ellos era la presencia de líquido pleural, líquido alveolar, edema en la membrana alveolo-capilar y ausencia o disminución en el oxígeno en la circulación, hipoxia. Y entonces, ante esa hipoxia, el CO2 tampoco se elimina y se detiene en la sangre y entra a los pacientes en acidosis respiratoria, que es una de las alteraciones básicas en insuficiencia respiratoria. Después, los glóbulos rojos, por la presencia de la hemoglobina, es otro mecanismo de control del pH. Y por último, los riñones, mediante la retención o eliminación de bicarbonato. Aquí lo tenemos como es que el pulmón, les decía, aumenta la concentración de CO2 cuando disminuye la frecuencia respiratoria, obviamente disminuye el pH, o la eliminación de CO2 cuando la sustancia se elimina y aumenta el pH llegando a alcalosis. El riñón, como les decía, aquí está el esquema del riñón. El riñón tiene la anhidrasa carbónica, disocia, forma primero ácido carbónico y luego se disocia en bicarbonato y protones. Y ahí está el bicarbonato, cómo se elimina. Primero, puede retenerse para la circulación o puede también eliminarse excretándose especialmente como hidrogeniones. Lo mismo el amoníaco también puede ser eliminado por la orina. Es otro mecanismo también de control de pH. Nuevamente la ecuación de Henderson, pero ya aplicación médica. Aquí me voy a tardar un poquito. Recordarán, en el Medidata ya les mostré dónde estaba la ecuación de Henderson y Hasselbalch. Y miren acá. Si nosotros tenemos un paciente con bicarbonato 24
y una presión parcial del CO2, que llega después del cálculo. Miren, CO2 38, 42 les decía. Pero si está sobre 40, miren, multiplicado por el factor 1.2. Entonces, cuando uno tiene que realizar la aplicación de esto, simplemente reemplaza el numerador de la concentración de bicarbonato que se reporta y el denominador multiplicando la presión parcial de CO2 por el factor, que es la presión parcial del CO2. Y de eso nos resulta 1.2. Si dividimos esto es igual a 20 y ahí está el logaritmo de este número 20, es 1.3 más 6.1, 7.4. Yo les puedo hacer ejercicios, eso vamos a hacer cuando hagamos este tema ácido base. Les voy a hacer ejercicios, por ejemplo, ¿qué tal si la bicarbonato, por decirse, es 30? Y la concentración de la presión parcial de CO2, por decirse, podría estar en relación a 45. Y hay que calcular. Entonces, simplemente hay que tener en cuenta esta ecuación de Henderson y Hasselbalch. Vamos ya ahora a los pacientes. En el video también, que espero alcanzar a mostrar, sí, yo creo que vamos a alcanzar. Estos pacientes que se encuentran en cuidados intensivos, miren, acá está aplicado a un ventilador, tiene un monitor que tiene electrodos hacia el corazón, está marcando frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria. Primero, esto es, digamos, el aparato que dosifica. Este es el aparato que dosifica la cantidad de goteo de las soluciones. Aquí están los monitores. Estos son los monitores que a través de cables marcan frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura, presión arterial. Y aquí tienen un otro también, es debe ser otro que está marcando también para comparar dos equipos. Entonces, en la acidosis, ya sea respiratoria o metabólica, aquí comenzamos con acidosis respiratoria, donde hay descenso del pH por aumento del CO2. Miren en qué casos: obstrucción de vías aéreas, fractura costal, traumatismos de cráneo puede haber también que alteran la frecuencia respiratoria, sobredosis de fármaco, intoxicación por opioides. En cambio, alcalosis respiratoria, cuando hay shocks hipovolémicos, el dolor y la ansiedad permiten mayor respiración y eliminan CO2. Las metabólicas, la acidosis, especialmente el shock hipovolémico, insuficiencia renal aguda y intoxicación por fármacos. Y lo mismo en alcalosis metabólica, especialmente vómitos o aspiración nasogástrica. Más adelante tengo otro listado para las otras causas. Entonces, en realidad, las alteraciones del equilibrio ácido-base se refieren ya sea disminución del pH, acidosis, aumento del pH, alcalosis. Las primarias generalmente, ya sea respiratorias o metabólicas, las primarias pueden ser ya sea acidosis, alcalosis respiratoria y lo mismo acidosis, alcalosis metabólica, debidas a modificación del CO2 en el caso de las respiratorias, bicarbonato en el caso de las metabólicas. Aquí tal vez debería haber colocado un pulmón y un riñón. Generalmente un daño en el pulmón, alteraciones respiratorias, un daño en los riñones, alteraciones metabólicas. Aquí está un ejemplo de alteraciones respiratorias. En el aire inspirado se introduce oxígeno y en el aire expirado se elimina el CO2. Las modificaciones aquí, por ejemplo, miren, tiene una presión parcial de CO2, gran retención de CO2, que diríamos acidosis respiratoria. Pero miren cómo llega el cálculo. La ecuación de Henderson y Hasselbalch, realizado todos los cálculos, miren 7.30. Es una acidosis. Y una alcalosis, miren, cuando la presión de CO2 30, esto por si acaso valor del nivel del mar, llega a un cálculo en la ecuación de Henderson, miren, 7.51. Notable alcalosis. Lo mismo pasa en las alteraciones metabólicas. Miren, lo que les decía, en las metabólicas son alteraciones en el numerador. Si acá, por ejemplo, un descenso de bicarbonato, acidosis metabólica, porque miren, el pH llega a 7.20. Un aumento de bicarbonato, por ahí 34, y 7.51, el cálculo, eso significa una alcalosis metabólica. Y aquí vamos a ver algunas de las manifestaciones. Esto gráfico también es bueno ya tenerlo en cuenta. Por ejemplo, un paciente con acidosis se presenta con dolor de cabeza, la presión arterial empieza a bajar, hay hipercalemia, exceso de potasio, espasmos musculares, temblores, la piel se hace caliente, roja debido a la vasodilatación, náuseas, vómitos y diarrea se acompañan, cambios en los niveles de conciencia, puede haber confusión, puede llegar inclusive al coma.
por acidosis metabólica. La respiración se hace corta con hiperventilación compensatoria, es a esto que se conoce como respiración de Kussmaul. Después, las causas generalmente son cetoacidosis diabética, de diarreas graves cuando hay pérdida de especialmente sustancias alcalinas, falla renal, insuficiencia renal y estados de shock. Vamos a la siguiente. La compensación de una acidosis metabólica se realiza, les decía, a través de los pulmones. Entonces, miren, si hay un descenso del bicarbonato, lo que debe aumentar es el CO2. O perdón, debe eliminarse el CO2. Y para esto es que hay una hiperventilación. Por eso hay en estos cuadros, cuando hay modificación del bicarbonato, la hiperventilación trata de retener CO2, elevar este número, disminuir este número y por lo tanto llegar a un pH compensado como es 7.40. La compensación de la acidosis respiratoria es a través del riñón. Es lo contrario, diríamos. La falla es en el sistema respiratorio, quien compensa es el riñón. Si la falla es en el riñón, quien compensa es el pulmón. Entonces, si hay una acidosis respiratoria por aumento de CO2, ¿qué es lo que debe pasar? Debe haber retención renal. ¿Qué haciendo? Reteniendo bicarbonato y corrigiendo el pH. Este es un cuadrito que repito para lo anterior. La disminución o aumento de bicarbonato, aumento o disminución de CO2. Todo esto es compensado a través de mecanismos de eliminación o de retención. Vamos ahora a las ácidos metabólicas. Les decía, el cuadrito que vieron anteriormente, ahora lo tenemos de la acidosis. Les decía, se define como pérdida de bicarbonato, que puede ser a nivel gastrointestinal por diarreas, drenajes biliares o pancreáticos. Miren este cuadrito, justo con el caso que vamos a revisar esta semana con los casos clínicos, justamente es una pancreatitis que puede llegar a cuadros así, de absceso pancreático o quistes pancreáticos como complicación. Después esta otra, ureterosimoidostomía, ¿qué quiere decir? Conectar o sea, hay una anastomosis o una unión entre el uréter y el sigmoides y puede ocasionar alteraciones con mayor pérdida de bicarbonatos. Después, alteraciones renales, la acidosis tubular renal, la cetoacidosis diabética y la alcalosis respiratoria crónica. Pueden llegar a acidosis metabólica. Otros mecanismos también pueden ser por exagerada, digamos, en la alimentación parenteral con soluciones ácidas o administración de ácido clorhídrico en el tratamiento de alcalosis metabólica. También puede haber disminución de la excreción renal de protones en casos de acidosis tubular distal en insuficiencia renal aguda. Refiriéndonos a la clasificación de anion gap normal o aumentado. Miren, el anion gap, que creo que también se los he expresado, y ahora con los resultados cuando llegan gasometrías, hay que conocer de qué se trata este anion gap. Se fijan concentración de sodio, concentración de potasio, cationes. Y cloruro más bicarbonato, aniones. Cuando hacen la operación de sumar aniones, sumar cationes, miren, aquí por ejemplo un ejemplo, 130 más 4, total 134. Aquí 100, digamos, el cloruro y bicarbonato 24, total 124. Si se fijan, 134 menos 124, exactamente 10. El anion gap, en este caso, como es normal, es cercano a 10, por eso el valor normal es de 8 a 12 miliequivalentes por litro. Cuando este anion gap está aumentado, sugiere aumento de los cationes o una disminución de los aniones. Y un anion gap generalmente dice, por eso el hiato iónico también, o brecha iónica, dice, se altera por el aumento o disminución de aniones o cationes no medidos. Entonces, estos aniones o cationes que generalmente, cuando se hace este cálculo aritmético, en un paciente con acidosis, generalmente este valor está alterado. Lo tenemos, miren, acidosis metabólica con anion gap elevado, que significa que hay exceso especialmente de potasio. ¿En qué caso se da? Acidosis láctica, acidosis diabética, ingesta de salicilatos o ingesta de metanol o intoxicación por metanol y etilenglicol, que son dos sustancias acidificantes. Ahí tenemos lo mismo que les mostraba de las manifestaciones, eso ya no lo repetimos. Entre otras manifestaciones también
especialmente esto que hemos hablado en una de las prácticas, hemos hablado de la diabetes como complicación a través de un pie diabético. Deben recordar eso. La cetoacidosis diabética, que se la simboliza así, además puede presentar con náuseas, vómitos, bastante sed, esto se llama polidipsia, poliuria, aumento en el volumen urinario, dolor abdominal, disnea. Después puede haber otros desencadenantes, como por ejemplo una administración inadecuada de insulina, infecciones sobreagregadas como neumonía, gastroenteritis o sepsis, infarto cerebral, coronario, mesentérico o periférico, también pueden desencadenar una cetoacidosis, la administración de cocaína o en el embarazo, cuando se complica, puede llegar a acidosis diabética. O también hay algunos datos alarmantes de, digamos, como la taquicardia, la sequedad de mucosas o que lleguen en estado de deshidratación o hipotensión, la presencia de taquipnea o la respiración de Kussmaul o dificultad respiratoria también son signos de alarma, o la sensibilidad a la palpación en el abdomen, dolor también, letargo, edema cerebral y posiblemente puede llegar al estado de coma. Miren qué importante, el descontrol en la diabetes puede llegar a este cuadro que puede ser mortal, diríamos en algunos casos. Entre otros hallazgos tenemos la hiperventilación y la respiración de Kussmaul. Esto les ruego que si pueden hacer captura de imagen. Esta imagen acabo, bueno, esta mañana les puse, pero con captura de imagen lo van a tener para no estar digamos, cargando otra vez en el módulo que tenemos. Y me refiero a la respiración de Kussmaul, que es esta. ¿En qué consiste entonces? Este gráfico lo encontré así y me permite explicar, igual que en la frecuencia cardíaca, miren aquí. Cuando uno realiza inspiración, expiración, inspiración, expiración, a esto se llama ciclo respiratorio. Cuando la respiración es normal, entre 15 a 20 respiraciones por minuto, eso significa RPM, respiraciones por minuto, entonces decimos eupnea. Grábense esa palabrita, eupnea. En cambio, estas dos, bradypnea, taquipnea, aumento de la frecuencia respiratoria, bradypnea, disminución. Apnea es prácticamente ausencia. Cuando uno llega o ve a un paciente muerto, se dice está en apnea. Hiperpnea, aumento en la profundidad de los ciclos respiratorios, hiperpnea. En cambio, taquipnea, aumento en la frecuencia. Recuerden, miren, aumento en la frecuencia, aumento en la profundidad. Después, estas otras tres alteraciones. La respiración de Biot es aquellas que se presentan en casos especialmente de periodos de hiperpnea y de periodos de apnea. Lo mismo, la Cheyne-Stokes es una alteración en la cual se presentan alteraciones del sistema nervioso central, con cuadros que van así, respiración, 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 hasta llegar a lo máximo, elimina el CO2 y otra vez empieza un leve periodo de apnea y otra vez realiza ciclos respiratorios cíclicos, desde menos hasta más y otra vez disminuye, llegando a un periodo de apnea. En cambio, la de Kussmaul, miren, es como que la mezcla entre esto que es hiperpnea y la taquipnea. Respiraciones profundas, pero aumentadas también en frecuencia. Mayor profundidad y rapidez sin intervalos de otro tipo. Esta es la respiración que les decía, la respiración de Kussmaul, o hiperventilación también. Puede acompañarse de náuseas, vómitos, alteración del estado mental y fundamentalmente es la gasometría, para acidosis metabólica, disminución del bicarbonato. Se me ha borrado mi puntero láser, he apretado un botón, ahora sí, voy a restituir. Para el tratamiento de una acidosis metabólica, generalmente, una vez medido el pH, si está menos de 720, por ejemplo, y el bicarbonato menos de 12, ¿qué hay que hacer? A darle bicarbonato, a un cálculo de 1 miligramo por kilogramo de peso. O a veces también se puede realizar con la fórmula 0,3 por peso y por exceso y déficit de base. Considerando que el exceso de déficit de base no debe ser de más o menos 2 hasta 4. Vamos ahora a la alcalosis metabólica. La alcalosis metabólica es otra alteración en la cual hay exceso de bicarbonato. Hay sustancias alcalinizantes que aumentan esto. Después también puede haber aumento de lactato, aumento de acetato o citrato.
En estos, generalmente, el anión orgánico se ve aumentado o está aumentado en esto. El síndrome de la leche y los álcalis también. Recuerden, la leche es una sustancia alcalina. El exceso puede ocasionar también alcalosis metabólica. En su mecanismo, generalmente también en sus causas, el exceso de diuréticos, la pérdida de secreciones de estómago, especialmente succión gástrica o vómitos, déficit severo de potasio también puede haber, actividad mineralocorticoide aumentando, como el síndrome de Cushing, hiperaldosteronismo, ya sea primario o secundario, fármacos con actividad mineralocorticoide. Estos son los esteroides, como cortisona, prednisona o prednisolona. Después, para el diagnóstico de la alcalosis metabólica, especialmente a veces no hay, por eso no les he puesto un gráfico de síntomas específicos. Pero puede haber cefalea, confusión, agitación, convulsiones, puede llegar al estado de coma también, exacerbación y desestabilización de los cuadros de angina de pecho. La gasometría arterial es determinante para la alcalosis. Para el tratamiento, ¿qué es lo que se realiza? Una vez determinado si el pH está más de 7.6, se puede administrar en dosis bajas de ácido clorhídrico, cloruro de amonio o hidrocloruro de arginina. El ácido clorhídrico, miren, a concentraciones muy, muy bajas, se puede manejar. En su fisiopatología, la acidosis respiratoria, vamos ahora a la acidosis respiratoria. La acidosis respiratoria, como les había indicado, es por alteración en el pulmón. Puede ser de tipo agudo o crónico. ¿Cuándo es agudo? Cuando hay depresión del centro respiratorio, lesiones especialmente por algunos, intoxicación por medicamentos, después daño muscular en los músculos respiratorios, paro cardiopulmonar, ventilación mecánica también pueden ser causa de acidosis respiratoria. Defecto en la ventilación. Puede haber crónica en caso de enfisema, bronquitis u obesidad. Entre otras causas tenemos obstrucción de las vías aéreas, aspiración de cuerpos extraños, laringoespasmo, contracción de la laringe, defectos de la caja torácica, puede haber síndrome de miastenia gravis, se llama como una parálisis de los músculos de la caja torácica, síndrome de Guillain-Barré, lo mismo, es una inflamación de las estructuras neuromusculares. Después, con parálisis puede llegar, obesidad extrema, esclerosis múltiple, defectos en la capa muscular, inhibición del centro respiratorio por intoxicación medicamentosa, especialmente los anestésicos. Después, una reanimación cardiopulmonar, por si acaso esto significa reanimación cardiopulmonar mal realizada, o traumatismos encefalocraneanos. Alteraciones que causan restricciones respiratorias, por ejemplo, neumotórax, asma o EPO, es la enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica, o descontroles en la ventilación mecánica. Una acidosis respiratoria, como se diagnostica, no siempre se tiene signos específicos, puede haber irritabilidad, letargo, lo principal, gasometría arterial. Entre otras causas, miren, para una acidosis respiratoria aguda y crónica, miren, fármacos, intoxicación, les decía, por anestésicos, oxigenoterapia mal realizada con hipercapnia crónica, paro cardíaco o apnea central del sueño. Entre las crónicas, obesidad, lesiones del sistema nervioso central o alcalosis también metabólicas como mala compensación. Algunos signos y síntomas, miren, puede haber cuadros de ansiedad, disnea, confusión, psicosis, alucinaciones y coma, cuando es aumento rápido, de, digamos, una modificación del CO2 bastante extrema. Y crónicas cuando hay alteraciones en el sueño, pérdida de la memoria, somnolencia, alteraciones de la personalidad, deterioros de la coordinación y motoras. Y cuando ya, digamos, la acidosis está compensada, a veces puede haber cefalea, edema papilar, alteraciones de los reflejos y debilidad muscular. ¿Cómo se trata? Primero la causa primaria, corregir la ventilación alveolar y en casos graves puede haber uso discreto del bicarbonato. La alcalosis respiratoria, que es el cuarto cuadro. ¿En qué consiste esto? Una exagerada eliminación de CO2. Digamos que la frecuencia respiratoria es tan aumentada que puede eliminar el CO2. En estos, ¿qué pasa? Estimulación del centro respiratorio, cuadros de ansiedad, fiebre, sepsis por gram negativos, intoxicación por salicilatos,
Enfermedades cerebrales como tumor y encefalitis que pueden ocasionar hiperventilación, cirrosis hepática por alteraciones en la detoxicación de sustancias alcalinas. Después, embarazo, después de la corrección de acidosis metabólica, también se puede dar alcalosis respiratoria. En casos de hipoxia, ya sea aguda o crónica, aguda cuando hay neumonía, asma o edema pulmonar, y crónicas, fibrosis pulmonar en los fumadores, cardiopatía cianógena, alteraciones congénitas del corazón, o la adaptación a grandes altitudes. Escuchen bien, grandes altitudes puede dar alcalosis respiratoria. La ventilación mecánica excesiva también es otra causa. El diagnóstico, miren, no siempre hay signos específicos, pero puede haber antecedentes de hiperventilación. Hay un signo característico que es el síndrome de Chopsteck, que se llama este. Cuando se hace un golpeteo acá, hay una contracción de los músculos risorius. También puede haber el signo de Trousseau, que es un espasmo, se llama, de los músculos metacarpianos, y hay una contracción así como un dedo o como una contracción de la palma de la mano. Puede haber parestesias, puede haber acroparestesia, significa que hay alteraciones en la sensibilidad de las extremidades, calambres debidos a hipocalcemia. Recuerden, alcalosis generalmente se acompaña con hipocalcemia. Y otro cuadro, como en los 4 cuadros que les he mencionado, siempre es la gasometría arterial. Para el tratamiento, generalmente causa la alteración es la causa primaria, debe resolverse eso. Si es alteración, ya sea obstrucción, por ejemplo, debe extraerse la obstrucción, o si hay una alteración en la caja torácica, debe resolverse la causa, o corregir la ventilación alveolar. Terminamos con esto, donde les voy a mostrar, voy a completar el cuadrito para que ustedes vayan viendo el resumen, diríamos, de todo este tema. Cuando el pH está dentro de límites normales, también se dice esta palabrita, eudemia. Disminución del pH, acidosis, aumento, alcalosis. ¿A qué se debe? Hemos dicho las alcalosis de tipo metabólica, disminución de bicarbonato, y alcalosis metabólica, aumento de bicarbonato. Acidosis respiratoria, aumento de la presión base de los dos, y alcalosis respiratoria, disminución de presión. Bonito cuadro también para que lo tengan en cuenta. La compensación, como les decía, si hay alteración metabólica, quien se encarga de compensar es la vía respiratoria. Si hay alteración del trastorno respiratorio, quien se encarga de compensar es la vía metabólica a través del riñón. En estos 4 estados patológicos. Aquí lo tenemos, ahí está la compensación, lo voy a completar. Ahí lo tenemos. Una acidosis metabólica, quien debe compensar es el pulmón, eliminando CO2. Una alcalosis metabólica, que el pulmón reteniendo CO2, elevando PCO2. Si hace alteración respiratoria, el riñón, ¿qué debe hacer? Retención de bicarbonato. Lo contrario, en una alcalosis, debe eliminar bicarbonato. A eso se refiere esto. Bueno, les voy a colocar estos 2 cuadritos que antes se deben ubicar. Estos son de los cuadritos, diríamos, antiguos que utilizaba, pero es importante que los tengan en cuenta. Existen ahora aparatos mucho más modernos. Estos eran de los clásicos, diríamos. Miren aquí. 2 ejemplos. Si solo ya veo el pH, esto les explico especialmente para cuando hagamos prácticas, chicos. Espero que lo tengan en cuenta esto. Una muestra, por ejemplo, miren, voy a comenzar con esto. Vean el pH, 7.23. Solo ver al pH ya puedo decir, esta es una acidosis. Segundo dato que tengo que ver es el bicarbonato y el tercero, la presión parcial del CO2. Entonces, miren, presión parcial del CO2, 41. Si esto está a nivel en nuestro medio, 41. Retención de CO2. Que os puedo decir ya una acidosis respiratoria. El oxígeno, miren, 249 mililitros de mercurio, está también alterado. Hematocrito 40%, sodio 142, normal, diríamos, en límite normal. Potasio 4.1, también normal. Cloruros también 111, ligeramente aumentado. Calcio 3.3, está notablemente bajo. Está la glucosa 116, también alto. Lactato 4, debería estar menos de 1. Urea 67, miren cuán alto. Entonces, pero miren, ahora el bicarbonato.
17.8. Hay una bajada de bicarbonato. Les decía 20, 22 o 25. A nivel del mar hasta 27. Entonces, ¿qué digo yo? Esta es una acidosis también mixta, yo diría. Bicarbonato bajo, una acidosis metabólica con compensación respiratoria. Y la saturación, 99.8, está dentro, digamos, de lo normal. En cambio acá, un pH de 7.55, una alcalosis. Miren cómo el CO2 está en 29, ha bajado, está el límite bajo. Entonces aquí podría ser respiratorio. Veamos el bicarbonato, 25.7, está compensado. Entonces es una acidosis respiratoria. Que se acompaña, miren, ahí están sus electrolitos, están cercanos a lo normal, la glucosa sí está alta, el lactato 1.7 está cercano a lo normal y urea 23 también cercano a lo normal. Y aquí está el exceso y déficit de base, de más 5.2, aquí era menos 8.9. Y el bicarbonato, como les decía, y la saturación. En estos otros datos que los van a tener ahora, ahora quiero mostrarles esto. Esto y este. Estos dos datos, este quiero mostrarles especialmente. Fíjense este detallito y les voy a mostrar justamente. A ver, primero voy a poner puntero otra vez láser. Perdón, creo que lo he borrado. Ya. Y les voy a acercar. Ahí está. Miren, este es un pacientito de un paciente del Hospital del Niño que me ha conseguido así las imágenes para que vean. Esto ha sido del 2020, justamente en el 17 de junio. Un niñito que le han hecho la prueba en este aparato que se llama Radiometer ABL800 Flex. Cada aparato siempre tiene su, digamos, su logo para imprimir. Y miren aquí. ¿Cuántos parámetros? Miren, hay una cantidad de parámetros que miden. De los cuales los están activos, miren hasta lo que está sin dato normal es que no lo realizan. O no tienen, digamos, el aparato estandarizado. pH 7.25. ¿Qué digo yo? Acidosis. Cuando aquí dice la referencia 735 a 745. La parcial de CO2, 38. Cuando su valor normal del equipo es 28 a 32. ¿Qué digo entonces? Hay una hipercapnia. Puede ser una acidosis respiratoria. Oxígeno, miren, 38.3. Está con franca hipoxia. La hemoglobina, 10.3. Muy bajo. Después está la concentración de oxígeno, 64. O la saturación de oxígeno, 64, perdón. Después, estos otros parámetros, están bicarbonato, etc. Estos otros, tiene sodio, 4.1. Perdón, potasio, 4.1. Sodio, 130. Cloruros, 95. Se puede calcular el anión gamma. Después, glucosa, 80. Lactato, 1. Y está aquí otro valor que no se lo puede apreciar bien, de acuerdo a los datos paramétricos. Generalmente aquí lo que se refleja es el valor de, a veces tiene el valor de bilirrubinas. Después, aquí tienen valor de pH corregido por la temperatura, el aparato mismo lo corrige. Después su CO2 y su presión de oxígeno. Después, aquí más abajo, el estado de oxigenación. Miren, la concentración de oxígeno en volúmenes por ciento, 9, y la presión de ese mismo oxígeno, 30.68. Y estos otros datos son importantes. Ahí está el exceso de déficit de base de 93, la concentración de bicarbonato, ahí lo tenemos, aquí está el bicarbonato, 16.5, y después estos otros parámetros, están justamente la presión de inspiración y el cálculo del anión gap, 22.1, así. Y entonces, este valor, ¿por qué les muestro? Este es un otro también, miren acá, a ver, les voy a poner otra vez zoom. Yo les voy a hacer llegar, cuando tengamos prácticas, les voy a hacer también una, digamos, otra descripción de estos, les voy a hacer llegar estas hojitas
Y por subgrupos van a trabajar, van a hacer una discusión, así como yo lo estoy haciendo, una discusión de todos los resultados de cómo es el comportamiento de un paciente. Cosa de decir, cuando agarren esto, ustedes ya pueden interpretar, no solo despachar al paciente, sino hacer una discusión. pH 7.40 está dentro de parámetros normales, el CO2 también está, lo mismo la presión parcial de oxígeno, y miren, sí hay una hipopotasemia, el sodio está elevado, debe ser una alteración especialmente electrolítica. La glucosa, ahí lo tenemos 347, bastante alto, lactato 3.7, y esto debe ser la bilirrubina total de 0.6, y así tenemos otros valores más. Entonces, todos estos parámetros se obtienen en este aparato, que se llama el Radiometer ABL 800 Flex, que les voy a mostrar ahora en video. Es bueno que lo conozcan y pueden documentarse. Hay muchos, yo solo les he escogido un video. Hay muchos. Entonces, miren, mide estos parámetros. pH, CO2 de oxígeno, metabolitos, glucosa, lactosa, creatinina, perdón, creo que les dije bilirrubina, creatinina. Y después mide electrolitos como son el calcio, el cloro, el potasio, el sodio. Y la oximetría, la hemoglobina cargada de monóxido de carbono. Después, aquí está la cantidad de bilirrubina, la hemoglobina fetal, hemoglobina reducida, metahemoglobina, estamos viendo aquí la saturación de oxígeno y la presencia de oxígeno en condiciones forzadas. Entonces, este es un aparato que lo van a conocer ahora está en inglés, pero entiendo que no es complicado. Mucho inglés técnico y lo vamos a ver ahora. Primero quiero mostrarles, a ver, esta es las canciones que les hago escuchar. Sí, acá voy a entrar antes. Esta es la página. Si pueden hacer captura de imagen también esto. Miren, ustedes entran simplemente así. Radiometer, el link que les he indicado, Radiometer ABL 800 Flex. Esta es digamos, es una de las páginas que en español de esta empresa que fabrica este aparato. Entonces tienen una serie de contactos ahí, es una página web. Dice, el analizador de gases en sangre, ABL Flex. Aún más inteligente, dice, tras más de 10 años de rendimiento comprobado, el analizador de gases de sangre hasta ahora disponible en versión Plus. Solicitar información, descargar folleto, etc. Tiene 18 parámetros de urgencia que pueden medir en la sangre. Ahí tenemos el aparato. Y ahí están los parámetros. De ahí justamente los extraje. Ahí más o menos hace su propaganda de cómo es que se maneja el equipo, etc. Si alguno quiere conocer más, lo puede realizar. Ahí está la página. Les estoy mostrando como en cualquier otro equipo, ¿no? Este ABL es el que les voy a ir a mostrar. Por eso es que quiero que lo exploren en su tiempo libre, con cuánto de muestra trabaja, etc. Cosa ya es más interna de ustedes. Hay otros modelos, ahí está el ABL9, ABL90, ABL80, que son algunos más sencillos, otros también más complejos. ¿Cómo es que puedes obtener información? Y ahí están los distintos links. Les he mostrado entonces lo que es este analizador de gases en sangre. Vamos a ver ahora el video. Quiero mostrarles el video. Me vas a decir, Dana, cómo va a estar el sonido, ¿ya? ¿Dana? Está bien, doctor. Perfecto, a ver. Si no lo van a escuchar bien o por algún detalle del sonido, prefiero que se puedan instalar audífonos. Står där. Jag jobbar som biomedicinsk analytiker på klinisk kemi på Hallands sjukhus Halmstad. ¿Cómo está el sonido? Se escucha bien, doctor. Perfecto. Bueno, ahora sí, hagan detalle. Esta es la historia paralelo de esta. Es una bioquímica clínica que llega a su hospital. Van a ver unas imágenes del hospital mismo, cómo trabajan con sus distintos equipos modernos. Es un hospital de Suecia.
Y entonces van a escuchar cómo en pacientes que están en cuidados intensivos, cómo es que se toma la muestra, cómo es que se procesa la muestra, cómo informa este equipo, les decía, y para corregir estados de desequilibrio ácido base. Comencemos entonces. Estoy en pantalla completa. Listo. Ahora sí. Jag heter Anna-Karin Ståhlberg. Jag jobbar som biomedicinsk analytiker på klinisk kemi här på Hallands sjukhus Halmstad. Jag har varit här i 10 år. Hallands sjukhus Halmstad har lite drygt 400 sängplatser. I en livshotande situation är det viktigt att patienten omedelbart får de hjälpinsatser som behövs för att kunna rädda hans eller hennes liv. För dem är det av högsta vikt att omedelbart kunna få en blågas för att kunna ställa in behandlingen därefter. Jag valde det här yrket eftersom jag känner mig fascinerad utav teknologin och på vilket sätt man kan använda den för att hjälpa människor. Mina dagar består utav att analysera både blodgaser, men då även en stor andel kalciumjonprover och pH i pleura. Som biomedicinsk analytiker så jobbar vi ofta som den osynliga länken mellan patienterna och vårdgivarna. Den apparatur jag arbetar med den måste vara tillförlitlig, användarvänlig och driftsäker. Allt för att kunna säkerställa den högsta tänkbara kvaliteten på de resultat som vi lämnar ut. De snabba svaren gör det möjligt att omedelbart justera patientens behandling. Användaranvändigheten betyder väldigt mycket för oss. Under mer än 10 år så har vi utnyttjat Radiometers ABL 800-serie. Den fungerar väldigt bra för oss. På plusversionen av ABL 800 Flex så har vi fått en betydligt finare touchskärm och processen är mycket snabbare. Den är betydligt enklare att jobba med. Inloppsklaffarna och andra touchpoints är numera markerade med en klar blå färg. Eftersom jag vet att de provsvar vi lämnar ifrån oss leder till en omedelbar behandling så måste jag känna 100% trygg med det jag lämnar ifrån mig. Hade jag inte haft det så hade jag inte sovit gott om nätterna heller. ¿Han visto ese video que pueden encontrar muchos? Yo les digo simplemente así. Hacen el link Radiometer para no sobrecargar, digamos, nuestros documentos que tenemos. Es más para la instrucción de ustedes. Y ahora, pero quiero mostrarles esto. Bueno, este otro es. Aquí está. Que complementa esto que hemos estudiado. Vamos a ir desde acá. Les voy a mostrar sobre los detalles que van a tener, y esto también, esto sí les voy a pasar como link en la plataforma que tenemos. Miren, este es una, digamos, la experiencia, es como que lo tuvieran el equipo y estudiando diríamos qué ventajas tiene el equipo. Ahí lo tenemos, el equipo, como les ha mostrado, esto sobre todo. Esto que veía los múltiples parámetros que tiene, tanto de pH, el ABL 800 les decía es este, y tiene otras variedades más, cada cual tiene cada modelo. Se dan cuenta, esta empresa es una enorme empresa que va produciendo estos equipos. Ahí lo tenemos, rangos de medida y la concentración de protones también, la presión parcial de CO2, de oxígeno, electrolitos, cloro, les decía, calcio, potasio, sodio. Y ahí lo tenemos, los metabolistas que les decía. La glucosa, lactato, creatinina y bilirrubinas. Miren, este es más completo. En unidades, ya lo saben, milimoles por litro o micromoles por litro. Y ahí están los valores de oxígeno. Están los otros valores que les he indicado. Después acá indica alto rendimiento con poco volumen de muestra.
Hay varios modelos que están mencionando ahí, el 825, 837, y después esto es importante que tengan en cuenta también cuando revisen este documento, la simbología que se utiliza. Y cada uno de estos tiene, por ejemplo, concentración de hemoglobina total. Aquí está la presión parcial de oxígeno en la sangre. Después la fracción de volumen de la sangre que se utiliza y otros parámetros más. Hay parámetros derivados. Justamente lo que les he mostrado en la parte final eran los derivados. Puede medirse inclusive la presión parcial de oxígeno cuando la saturación está en el valor P50. No sé si esto han avanzado en hematología, han tenido que avanzar. Las presiones de oxígeno, ahí están todas las simbologías. Cuando duden de alguno de los valores, de alguna símbolo o de alguna abreviatura, acuden acá. Ahí está el anion gap, etcétera. Todo lo relacionado con el equipo. Ahí está la interfaz, como han visto cómo es que manejaba la bioquímica en ese hospital, y ahí está cómo es que se maneja el control automático de cada equipo. Como dicen, ¿no? Es fácil de manejar, la información está prácticamente en sus manuales, etc. Ahí lo tenemos, equipos modernos, diríamos, y que se resumen esto. Y entonces hay información adicional del manejo, etc. Y entonces, ahí tenemos hasta la última diapositiva que les decía dónde se pueden contactar, etc. Esto quería mostrarles entonces para que ustedes conozcan respecto a este equipo que se llama el ABL 800 Flex. Bueno, esto sí les voy a pasar porque esto no tenía, pero es bueno que lo tengan. Ahora sí, voy a quitar pantalla compartida. Dana, no sé si me estás escuchando. Sí, doctor. Me adelanto un poquito, descanse un rato el grupo de lunes, su refrigerio, etcétera. 14:30 nos estamos viendo, ya les he pasado el link. A ti justamente te toca, Dana. Vamos a comenzar de la A a la Z. Y entonces, primero voy a llamar al grupo L1, L2, L3, L4. Recuerden, vuelvan a repasar sus casos clínicos y preguntas, ya lo conocen, ¿no? Conectar los tres, les hago preguntas relacionadas con lo que ustedes han escrito, la parte clínica de la historia clínica, después del laboratorio y la tercera pregunta de las preguntas que ustedes han respondido. Bueno, eso es todo, Dana. Está bien, doctor. Estamos 34, tranquilas. Y otra cosa más quería comunicarles. Aprovecho esto, Dana. Este miércoles, por esta cuestión de las elecciones, tampoco pasamos clases. Por eso es que un poquito me he apresurado, diríamos, en esto. Les voy a subir de todas formas tema. Comprenderán, siempre hay algunos que van a ir pares, impares, etcétera, para evitarnos líos. Entonces, el viernes directamente nos vemos, pero para el grupo de prácticas, para el grupo de miércoles, donde están Daniela, Naila, Catherine, etcétera. Entonces, con Elías estaba hablando, no sé si Elías ahora ya ha llegado, no ha llegado, ¿qué será? A ver. Tampoco, no está. Entonces, pero todos están ya avisados, diríamos, mediante esta conversación. Para los grupos de miércoles, para evitarnos, si se han dado cuenta, el grupo miércoles que he trabajado justamente, los del miércoles, este sábado, casi hemos llegado hasta la 1. He notado algunos, no sé si era porque sábado será la conexión, estaba muy débil, hemos repetido, terrible, no nos ha ido bien, diríamos. Y entonces yo tenía actividad también y he tenido que recorrer mi actividad. Y para evitarnos este detalle, recordarán, en la semana que viene, después de este caso, tienen semana libre, diríamos, para estudiar solo caso. En esa semana, el miércoles 21, entonces justamente cae. Sí, a ver, voy a verificar, si me permiten el calendario. Sí, miércoles, sí, 21. Entonces, el grupo miércoles, directamente vamos a hacer el miércoles 21. Y ya no sábado. Entonces, el restante, esta tarde hago con lunes, el jueves hago con el jueves, y ahí pasamos lo que es caso clínico.
vayan también, aprovechando la semana, vayan escogiendo buenos artículos. Me ha gustado, en realidad, todos los artículos que hemos trabajado están muy bien. Solo en algunos grupitos sí tienen que estudiar un poquito más. Eso es todo, Dana. No sé si estás entendido. A ver, Daniela Aliaga, ¿estás por ahí? Estás. Solo que tu micrófono no está activo. O se ha ido de paseo. Aliaga Daniela. No hay. Pasa Naila. Naila. Sí, tu micrófono no está tan bien. Sí, te escucho, Naila. ¿Han escuchado, no? Ese cambio por esto de las elecciones de la universidad. Sí, sí. Listo, tómelo en cuenta entonces. Sí, Si doctor. alguno no, comuníquense ustedes que son los representantes, Daniela, Carla, Pamela y Rosalinda, avísenles al resto si es que ahora no me lo han escuchado bien. Listo, chicas. Dana, hasta luego. Hasta luego, Hasta luego, doctor. chicos. Hasta luego a todos. Hasta luego, doctor. Hasta luego, Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, Luego. doctor.